Hola, soy Luz Mari Carrillo, docente del área de Humanidades, Lengua Castellana y Literatura. Hoy vamos a hablar sobre el boom hispanoamericano. Es una clase para el grado 10º. Entonces, iniciemos. Vamos a tener hoy en nuestro contenido un poco sobre el contexto histórico. Vamos a hablar del realismo mágico, de cómo surge el realismo mágico, de las características de los autores más destacados y un poco sobre la conclusión. Entonces, vean, tenemos aquí una poesía de Gabriel García Márquez, uno de los escritores más representativos del boom hispanoamericano. La poesía se llama Si alguien llama a tu puerta. Entonces, vamos a leerla primero, ¿sí? Dice: si alguien llama a tu puerta, amiga mía, y algo en tu sangre late y no reposa, y en tu tallo de agua temblorosa la fuente es una líquida de armonía. Si alguien llama a tu puerta y todavía te sobra tiempo para ser hermosa, y cabe todo abril en una rosa, y por la rosa desangra el día. Si alguien llama a tu puerta una mañana, sonora de palomas y campanas, y aún crees en el dolor y en la poesía. Si aún la vida es verdad y el verso existe, si alguien llama a tu puerta y estás triste, abre, que es el amor, amiga mía. Autor Gabriel García Márquez. Qué poesía tan bonita. Bueno, entonces hablemos ahora un poco sobre el boom hispanoamericano. En su contexto histórico, sí, podemos mirar que tras la Segunda Guerra Mundial, esto para los años de 1939 y 1945, el mundo se reorganiza. Dos potencias tienen el control, ellas son Estados Unidos y la Unión Soviética. Mientras tanto, en Hispanoamérica hay un despertar intelectual. Resurge la música, resurge la pintura, resurge la literatura y todo lo que tiene que ver con las artes. En varios países de América Latina se producen golpes de Estado, como por ejemplo el de Cuba, donde inicia la dictadura de Fidel Castro. Se inicia una transformación ideológica en la literatura, cambia notablemente. El regionalismo y el costumbrismo dejan de cultivarse y lo urbano entra con fuerza. Así se llega a los años 60 y ocurre el boom de los escritores hispanoamericanos, quienes a partir de ese momento van a ser leídos en todo el mundo. El boom hispanoamericano se conoce como un fenómeno en el que las casas editoriales españolas dieron a conocer mundialmente a un selecto grupo de escritores latinoamericanos entre las décadas de los años 1960 y 1970. Ellos perfeccionaron el modelo narrativo o corriente literaria que conocemos hoy en día como realismo mágico. Entre ellos tenemos a Julio Cortázar, tenemos a Mario Vargas Llosa y tenemos a nuestro colombiano Gabriel García Márquez, quien fue también premio Nobel. Entonces, aquí tenemos un video, ¿sí? Pero en este momento no vamos a seguir con ese video, ¿sí? Los invito a que lo veamos posteriormente. Hablemos ahora sobre el realismo mágico. Bueno, en el boom hispanoamericano aparece este nuevo estilo literario que será breve, pero intenso. O sea, que a pesar de que duró tan poquito tiempo, sonó mucho, ¿sí? Gustó mucho. El nombre es realismo mágico y fue creado por Frank Rush en 1925. Luego, quien más lo popularizó fue Puslar Pietri en 1948 y él lo hizo para mostrar una corriente narrativa venezolana. Alejo Carpentier lo llamó lo real mágico. El realismo literario ya no servía a los escritores, entonces buscaban otra manera de expresar la realidad, ¿sí? Se amplía el concepto de realidad y lo incorporan aspectos del subconsciente, como lo onírico o lo imaginario. Esa fusión de realismo y fantasía fue lo que dio lugar al realismo mágico. ¿Cómo surge ese realismo mágico? Durante la década de los 60 se produce un fenómeno literario conocido como el boom de la narrativa hispanoamericana, que designa la gran cantidad de títulos que aparecieron en muy poco tiempo y se difundieron por todo el mundo. ¿Sí? Entonces, continuamos. La industria española del libro intentaba recuperar el mercado hispanoamericano
que había perdido con motivo de la Guerra Civil en 1936. Algunas editoriales empezaron a promocionar desde España a los escritores hispanoamericanos. Tenemos, como se había mencionado anteriormente, la Revolución Cubana, que triunfó en 1959. Destacamos a Julio Cortázar, destacamos a Gabriel García Márquez, quienes hicieron prácticamente una campaña a favor de lo que estaba ocurriendo en Cuba, ¿sí? Donde se daba inicio a esa nueva dictadura. Sin embargo, y a pesar de las razones políticas y económicas que sirvieron para impulsar este fenómeno, el boom se hubiese extinguido si de él no hubiera formado parte un extraordinario grupo de narradores, entre los que se cuentan La ciudad y los perros de Vargas Llosa, Rayuela de Julio Cortázar o 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Vamos a ver las características de este realismo mágico. Aquí tenemos que el tiempo aparece distorsionado, que se mezcla lo natural con lo sobrenatural, lo real ofrece así una apariencia mágica, aparecen elementos fantásticos donde lo oculto se hace visible. Presencia de lo onírico, se cuentan sucesos que se han soñado y que aparecen mezclados con la realidad. Hay presencia de una sensualidad desenfrenada, surge la subjetividad, el narrador en primera persona y el monólogo interior. Al igual que la realidad, se percibe desde el intelecto y sin sentimientos. Entre los autores destacados del realismo mágico tenemos a nuestro colombiano Gabriel García Márquez. Una de sus obras cumbre, en la que más plasma el realismo mágico, es 100 años de soledad. La escribió desde 1967. Es considerada su obra clave, es la del boom del realismo mágico en sí. Recoge a manera de síntesis todos los elementos de la narrativa americana, la naturaleza, los problemas sociales y políticos, las realidades humanas más elementales, pero todo ello traspasado por lo lírico y lo mágico, perfectamente hilvanado en la historia de la familia Buendía y del poblado de Macondo. Macondo fue un pueblo que se inventó Gabriel García Márquez, pero inspirado en toda esa realidad, en todo ese acontecer de su tierra natal. Sí. Bueno, entonces seguimos. Tenemos también al señor Mario Vargas Llosa, quien fue un autor, político y ensayista peruano. Es considerado como uno de los grandes autores del siglo XX, fundamental para las letras españolas, y fue un miembro destacado del boom latinoamericano. En 1936 publicó la novela que dio su salto, el que le dio el salto a esa actualidad literaria como fue La ciudad y los perros. Continuamos con Ernesto Sábatos, un argentino, solo con 3 novelas espaciadas en el tiempo componen su producción estrictamente literaria. Entre ellas tenemos El túnel, que es una de las más leídas en este momento a nivel académico, entre estudiantes y en toda la literatura que se lee, sobre todo para el grado 10. Tenemos a Julio Cortázar, su gran obra Rayuela. Tenemos a Miguel Ángel Asturias, quien también fue premio Nobel con su obra El señor presidente. Y tenemos al cubano Alejo Carpentier. Bueno, entonces ya después de haber dado toda una charla sobre el realismo mágico, que está dentro del boom hispanoamericano y que a la vez hace parte de la literatura hispanoamericana, entonces podemos concluir, ¿verdad?, que esta temática se desarrolla con jóvenes entre las edades de 14 a 18 años, que por lo general cursan 10º grado de bachillerato, y el objetivo con este tema es lograr que los estudiantes, además de conocer sobre la literatura hispanoamericana, valoren el aporte que hicieron los autores latinoamericanos a esta. De igual manera, que ellos se identifiquen con un autor propio del país, en este caso, de acá de Colombia, el señor Gabriel García Márquez, quien
se ganó un premio Nobel de Literatura y eso nos hace enorgullecedores de toda su obra. Muchísimas gracias, fue un placer.